Participa en el 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. La plenaria final será del 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Espacio oportuno de encuentro e intercambio para evaluar lo realizado, reflexionar sobre el momento actual con sus retos y sus oportunidades para delinear juntos el futuro de la investigación y la innovación en el país. Ingresa a congresocti.minsid.gov.be. Participa. Tu conocimiento cuenta. De hoy en el marco del 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual contaremos con un grupo de especialistas en la temática relacionada con agricultura y biotecnología. Especialistas que construyen y avanzan con el modelo de la Alianza Científico-Campesina. Antes de presentar nuestro grupo de conferencistas, quiero aprovechar esta temática para iniciar haciendo mención a la relevancia que se le ha dado, tanto a nivel nacional como internacional, al modelo de la Alianza Científico-Campesina, en la cual, tal como lo ha expresado nuestra ministra Gabriela Jiménez en varias oportunidades, es una iniciativa del pueblo venezolano dirigida a defender, conservar y multiplicar nuestra semilla para defender la vida y lograr la soberanía alimentaria, llevando la ciencia y tecnología campo adentro, para el bienestar de todo nuestro pueblo. En pocas palabras, esta alianza ha permitido promover la producción nacional de semillas y alimentos para minimizar la dependencia con el exterior. Tal es la importancia de este modelo que se ha dado a conocer este año en la Cumbre de las Naciones Unidas para los Sistemas Agroalimentarios y también en el 75º aniversario de la UNESCO, efectuado en Francia en el mes pasado y donde nuestra ministra representó a nuestro país con una interesante participación. Sin más preámbulo, quiero presentar a los conferencistas que nos acompañarán en la tarde de hoy, los cuales forman parte de la Alianza Científico-Campesina, entre ellos Jimmy Castillo, químico, Mayra Oropesa, biólogo, el agrónomo Juan Mateus y la bióloga Damaris Hernández. Para dar inicio, invitamos al doctor Jimmy Castillo, quien expondrá el tema La nanotecnología aplicada a la producción. El doctor Jimmy Castillo es licenciado en Química y doctor en Ciencias, mención Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Realizó un postdoctorado en los Estados Unidos con experiencia profesional como profesor e investigador de la categoría titular de la Escuela de Química, Facultad de Ciencias de la UCB. Poseedor de 118 publicaciones en revistas internacionales y con 90 participaciones en trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor. Aló. Muchas gracias. Gracias a la ministra Gabriela por haberme invitado a dar esta conferencia y a este evento en el cual trataré de exponer el trabajo que he estado realizando en los últimos 3 o 4 años relacionado con nanotecnología y nanociencia y aplicaciones a la industria y a procesos industriales. Voy a tratar de introducir lo que es formalmente lo que son los nanomateriales, nanopartículas, nanociencia. Una nanopartícula ya por definición es un objeto que tiene unas dimensiones de menos de 100 nanómetros en uno de sus dimensiones. Pueden ser objetos de una dimensión, de 2 o 3 dimensiones, pero que al menos una de sus dimensiones sea del orden de 100 nanómetros. Eso significa tener objetos que son un millón de veces más pequeños que lo que sería el cabello humano, el espesor del cabello humano. Estos materiales exhiben unas propiedades muy interesantes. Primero, exhiben propiedades por efecto del tamaño. Al reducirse el tamaño, el área superficial de ellos se aumenta. ¿Okay? O sea, es diferente tener una partícula micrométrica, el área superficial de una partícula micrométrica es cientos de veces más pequeña que el área superficial de la misma cantidad de materia, pero en estado nanométrico. Segundo, se observan propiedades por efecto cuántico. Esas propiedades por efecto cuántico
pueden hacer que un material que sea, por ejemplo, poco magnético, pasarlo llevarlo a material supermagnético, o un material que sea semiconductor, llevarlo a ser superconductor, siendo el mismo material. Es sencillamente un efecto del tamaño y un efecto cuántico. Y lo otro interesante son lo que llamamos resonancia plasmónica de superficie, y es que exhiben propiedades que están relacionadas con lo que han llamado un quinto estado de la materia, que es encima del material puede generarse un gas de electrones. La próxima, por favor. Y puedes colocar el video. Esto el estudio, la preparación de las nanopartículas es algo que se conoce desde hace 2000 años. Esta copa es una copa licúrgica del año 15, donde los romanos preparaban una copa de metal con un material de vidrio fundido que transmitía la luz y se veía rojo al transmitirlo, pero verde en la reflexión. Esos eran materiales muy interesantes y que lo manejaban los orfebres de la época a la perfección. Eso fue ampliándose, por esos orfebres, estos son de ahora van a comenzar a ver vitrales que hay en iglesias en Europa, en Notre Dame. Cada uno de esos pedazos de vidrio de ese vitral está hecho con nanopartículas. Entonces, los vitrales, los artistas de la época lo que lograron fue producir en una escala relativamente pequeña polvo de nanopartículas de diferentes metales, lo molían y lo mezclaban con el vidrio y podían formar cualquier cantidad de pequeñas piezas de vidrio de diferentes colores. En ese momento los vitralistas hacían eso como un arte, no entendían la ciencia que había detrás de ello. Y era muy sencillo, ahora lo vemos muy sencillo, ahora que aprendimos. Y lo que estaban haciendo era transformando metales como el oro o la plata en nanopartículas muy pequeñas. Dependiendo del tamaño y la forma de la nanopartícula, entonces ellas exhiben esa resonancia plasmónica de superficie que le permite interactuar con la radiación, y uno lo que observa son colores, variaciones en los colores. Esos son los inicios de la nanotecnología. Así comenzamos a usar la técnica, comenzamos a ver que exhibía esas propiedades tan importantes, aún sin conocerlas. La próxima. La próxima, ok. No, la próxima lámina. Ok. Luego, cuando se desarrolla la ciencia, comenzamos a desarrollar diferentes métodos para producir esas nanopartículas a nivel de laboratorio. Hay infinidad de métodos, pero uno los puede resumir en físicos o en químicos. En físicos hay esquemas, lo que llaman top-down, que es como lo hacían los orfebres, que era a partir de la materia gruesa irla moliendo hasta obtener partículas muy pequeñas. O el método físico que es bottom-up, que es evaporar átomos, nuclear esos átomos, formar nanopartículas y controlar el tamaño de esas nanopartículas. Esos dos métodos son muy efectivos, pero son complicado el control. Luego comenzamos a desarrollar métodos químicos. Por medio de reacciones químicas es posible obtener diferentes nanopartículas. Todo esto lo hacíamos a escala, lo podemos hacer fácilmente a escala de laboratorio y en algunos casos a escala industrial. Y así se pueden obtener nanopartículas de diferentes tamaños, de diferentes formas. Ahora, la próxima. Obtener nanopartículas, para poder saber si uno tiene nanopartículas, tiene que poder medirlas. Entonces, para poder medirlas se han desarrollado diferentes técnicas. Las técnicas que son más comunes, y acá voy a centrarme un poco en las cosas que disponemos nosotros acá, porque básicamente todo el trabajo del que le voy a conversar es hecho en nuestros laboratorios. Entonces, las técnicas más sencillas son la Dynamic Light Scattering, que es usando
scattering de luz, dispersión de luz, y se puede determinar la distribución de tamaño de partícula, o lo podemos hacer por microscopía electrónica. La microscopía electrónica de barrido tiene una resolución que no llega al nivel de nanopartículas que nosotros deseamos, pero nos puede dar una idea bastante clara. Y la microscopía de fuerza atómica, que sí ya estamos en niveles de átomos y nos permite entonces ya certificar que sí, que lo que estamos obteniendo y lo que estamos produciendo son nanopartículas. Siguiente. Ahora aquí, como resumen grueso de nuestra teoría, porque tenemos apenas 20 minutos, es que, fíjense, podemos tener, las nanopartículas son objetos que en una de sus dimensiones tienen al menos de 100 nanómetros. Los métodos de síntesis pueden tener físicos o químicos, y los más usados ahorita son los métodos químicos, y se pueden caracterizar en tamaño, forma, usando técnicas ya muy bien establecidas. Siguiente. Ahora, la nanopartícula, el estudio de la nanopartícula per se en sí es sumamente interesante, y eso nos ha llevado cierto tiempo en nuestro laboratorio, en la universidad, para entenderla. Pero más allá del estudio de ella, buscamos cuál sería una aplicación de interés. Y para eso buscamos como punto focal las necesidades más importantes que tiene la humanidad, o sea, no solo nosotros, sino la humanidad en general, están muy relacionadas con la alimentación. Y vemos entonces, acá tengo un gráfico de cómo es el incremento de la población mundial. Es un dato interesante de cómo ha ido creciendo y el crecimiento exponencial en los últimos años y su proyección. El próximo. Y aquí, fíjense, tenemos un gráfico del crecimiento de la población y cómo es el crecimiento de la producción de alimentos. Si la lineecita roja es cómo es la curva de crecimiento de la producción de alimentos por métodos tradicionales. ¿Okay? Eso es los métodos conocidos con los materiales conocidos. Si ustedes ven ahí, en la lineecita azul es el crecimiento de la población. En los años 1900 ya el mundo estaba sobrepoblado, había más gente que alimento en el mundo, y la producción de alimentos ya no podía crecer más. Y debido a eso, digámoslo así, comienzan a haber conflictos e inicia la Primera Guerra Mundial. Un proceso que vino a subsanar ese déficit fue el proceso Borshaber para la producción de nitrógeno. Del nitrógeno se saca el amoníaco, y del amoníaco la urea. ¿Okay? La urea es el fertilizante que es lo que nos ayuda a elevar la producción de alimentos a los niveles requeridos para la cantidad de población en el mundo. Entonces, en ese proceso fue el que básicamente, ahí es donde ese gráfico lo que quiero mostrar es que ese es el primer punto donde la tecnología tiene un impacto de gran importancia en la humanidad, porque ese proceso lleva a la humanidad a poder tener un descanso y poder tener suficiente alimento para darle a toda la población. Siguiente. El otro inconveniente o el otro dato interesante que podemos ver es que la cantidad de área de tierra que es cultivable en el planeta es apenas 29% del planeta es tierra, el resto es agua. De ese 29%, 71% nada más es tierra habitable. Y los números se nos van, 50% de ese 71% es realmente tierra que puede ser usada para la agricultura. Entonces, aquí comenzamos a tener otra vez un tope en la cantidad de alimentos que podemos obtener, porque estamos llegando al tope de lo que sería la cantidad de tierra cultivable. Y lo otro, cada vez buscando en la tierra
que se tiene disponible para cultivo, mejorar esos cultivos, hay un uso excesivo de fertilizantes. Ese uso excesivo de fertilizantes hace que incrementen las toxinas en el ambiente y en las aguas, hay una depredación de los suelos y los hábitats acuáticos, incrementa el uso de agua para fines agrícolas en vez de para el hombre, para alimentarse, y comienza a haber una gran contaminación tanto en cuerpos de agua como en suelos. Siguiente. Siguiente, ok. Y lo otro importante es que la cantidad de micronutrientes disponible, okay, y biodisponible en la tierra se va disminuyendo en el tiempo. Okay. Hay que irlo reponiendo y la forma en que se reponen esos elementos que sean disponibles tanto para plantas como animales no es sencilla. Siguiente. Entonces, basado en este marco, digamos, de necesidades, entonces hicimos una propuesta innovadora que es desarrollar nanonutrientes con aplicación agroindustrial para, uno, disminuir el uso de pesticidas y agroquímicos, disminuir la cantidad de contaminantes en el proceso de elaboración de esos pesticidas, disminuir el impacto energético en esos procesos, disminuir cantidad de suelos y cuerpos de agua y disminuir la cantidad de tierra y de agua que se usa para los procesos agrícolas. Con esa propuesta pensábamos lograr esas disminuciones, incrementando la productividad, la calidad del producto, la eficiencia del producto y disminuyendo la contaminación y haciendo el proceso más verde y más viable. Entonces, para esto comenzamos a desarrollar, esto vino por otras razones, pero no viene al caso ahorita, tengo muy poco tiempo, y a tratar de obtener, sintetizar nanopartículas, pero lo hacemos a partir de material biogénico. Uno de los problemas para tú producir un fertilizante es que tú necesitas toneladas de fertilizante a nivel industrial. Y producir en un laboratorio por vía química, por vía física, kilos de nanopartículas no es una tarea fácil. Entonces, lo que nos fuimos fue a la naturaleza. Resulta que la naturaleza por sí sola produce nanopartículas. Entonces, ahí ven una imagen donde tienen un envase con eso que está ahí son conchas de arroz. Si las conchas de arroz son tratadas adecuadamente, se puede obtener el polvo blanco que está a su lado, que son nanopartículas de sílica. La siguiente imagen es una imagen de microscopía electrónica donde se ve la cáscara de la concha de arroz tratada y se observa como esa estructura de la cáscara de arroz lo que no es más que nanopartículas de sílice que están unidas formando toda esa estructura y lo que le da la dureza a la cáscara. Esas nanopartículas las medimos, las caracterizamos y vemos que podemos obtenerlas en cantidades suficientes para su uso industrial. Ahora, estudiando esas nanopartículas encontramos que son muy porosas, tienen un 90% de porosidad aproximadamente. Eso nos llevó a pensarlas como unas nanocajas. Son nanocajas de sílice y esas nanocajas de sílice, entonces, dentro de esa nanocaja podemos meter prácticamente cualquier molécula. Y uno de los principios, lo que estamos metiendo en esas cajas son microelementos. En este caso metemos hierro, boro, cobre, cobalto, níquel, molibdeno. Podemos meter la tabla periódica de elementos dentro de esa caja. Esas nanocajas tienen unas dimensiones del orden de los 20, 25 nanómetros. 25 nanómetros es pequeño, pero desde el punto de vista atómico, si un ión de esto mide entre 1 y 2 ángstroms aproximadamente,
significa que en esa caja me caben millones de átomos, millones de iones. Entonces, la próxima. Finalmente, lo que yo tengo es una caja, una nanocaja, que es capaz de transportar millones de microelementos en su interior. Y esos millones de microelementos me sirven para usarlo como nutrición de las plantas, por ejemplo. Entonces, la idea conceptualmente es que en vez de yo agarrar y lanzar kilos, sacos de sulfato de cobre en el piso o en la tierra alrededor de la planta, donde el 80% se va a migrar por las tierras y la planta va a tener biodisponible apenas un 20%, hacemos una irrigación foliar y esa de unas pocas nanopartículas, y eso está biodisponible y mucho más asimilable por las plantas. Lo mismo es en los animales. En los animales o en los seres humanos, lo que pasa es, lo primero vamos a usarlo en animales. Los animales, cuando ellos consumen sus alimentos, los alimentos pasan por todo el organismo y solamente una fracción es lo que es biodisponible. Pero cuando lo colocamos en forma de nanopartículas, con que 1, 2, 10 nanopartículas entren al organismo, son cientos de millones de microelementos que está asimilando el animal. Siguiente. Okay. Ahora, nosotros ya en la parte que tiene que ver con las plantas, ya hicimos las primeras pruebas, preparamos un nanofertilizante y hemos hecho pruebas en arroz, en maíz, en soya, en bananos, y en el menor de los casos obtenemos un 25-30% de mejora en el cultivo con mucho menos trabajo, trabajo de lo que tiene que ver con mano de obra, mucho menos cantidad de elementos o de material que se lanza al ambiente y prácticamente cero contaminación. La próxima. Para los animales, entonces, estamos buscando una ruta diferente, estamos preparando, esta parte es con ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos está aportando para desarrollar bloques nutricionales, tanto para equinos como para vacas. Esos bloques nutricionales tienen alimento para el animal y también nanonutrientes, y como les dije, en esas cajitas le podemos colocar antibióticos, le podemos colocar cualquier otra cantidad de elementos necesarios para la alimentación del animal, y de una manera muy práctica, porque se coloca esos bloques y esos bloques el animal va lamiéndolos y va comiéndolos durante un periodo de un mes aproximadamente, ahorrando los costos en los materiales que se le da a los animales y ahorrando mucho de trabajo y mano de obra. Siguiente. Esto como resultado inicial, como esto es un proyecto científico académico, desde el punto de vista académico, fíjense, tenemos la generación de conocimiento, tenemos publicaciones en revistas internacionales, esas publicaciones están hechas por gente, por estudiantes que se graduaron y profesores que hacen sus trabajos de ascenso. Por el otro lado, desde el resultado, desde el punto de vista industrial, digámoslo así, hemos hecho una integración académica, sector público e industria, donde logramos sintetizar las nanopartículas, dopar esas nanopartículas, formular el fertilizante foliar, formular el bloque alimenticio con nanominerales. Estamos haciendo pruebas en la parte del fertilizante foliar y esperamos en poco tiempo empezar pruebas con la parte del bloque de alimento animal. Siguiente. Y esto es parte de una iniciativa mucho más grande que está relacionada con la generación de nanomateriales. Desde el mismo material biogénico, entonces podemos ampliar el área de acción
y aplicar esa misma tecnología para preparar nanocatalizadores, para preparar nanotubos de carbono, grafeno. La siguiente, por favor. Ya hemos hecho algunos ensayos en los laboratorios, ahí tienen imágenes de fibra de carbono que hemos producido, grafeno, carbón activado, nanocatalizadores que se han hecho y nuestras nanopartículas que son las cajas básicas. Siguiente. Esto ahora, fíjense, hemos estado trabajando en lo que es investigación e innovación, formación de personal y una asociación con la industria. En este camino hemos aprendido mucho de ese marco, hemos resuelto muchos problemas, hemos podido integrar lo que es la investigación, la innovación y la academia. Hemos hecho alianzas con la industria, todavía nos faltan, hay retos que romper, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el marco regulatorio. Aquí hay que hacer un esfuerzo enorme porque cuando uno habla del Ministerio de Salud, INTI, CENIAT, pareciera que son organismos que conspiran para que no se pueda pasar de una innovación a un producto. Entonces hay que romper ese reto. Siguiente. Y el último reto que hay que romper, digámoslo así, es, fíjense, nosotros ya tenemos los programas a infraestructura, conexión con la industria, la formación de personal, pero toda esta formación de personal en un tiempo perentorio muy corto puede terminarse. Y es porque no hay unas políticas para poder, digamos, motivar a la generación de relevo. La generación de relevo requiere mejores condiciones para poder continuar esta tarea. Ese es un reto importante y un reto que hay que resolver y un problema que hay que resolver a la brevedad posible. Bueno, muchas gracias. Creo que muchísimas gracias al doctor Castillo. Seguidamente presentamos a la doctora Mayra Oropesa con el tema Biotecnología, Semillas y Desarrollo Sustentable. La doctora Mayra Oropesa es doctora en Ciencias, mención botánica del posgrado de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, profesora investigadora titular de la mencionada Casa de Estudios, coordinadora del Laboratorio de Mejoramiento Vegetal del Instituto de Biología Experimental. Posee 32 publicaciones en revistas indexadas, 2 capítulos de libros y 25 publicaciones no indexadas. Es tutora de 20 tesis de pregrado y de 12 tesis doctorales culminadas. Ganadora de la Orden José María Vargas de la UCB, en su categoría Medalla, Placa y Corbata. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología al Mejor Grupo Consolidado, año 2017. Bienvenida, doctora. Gracias. Si me ponen la presentación, por favor. ¿Sí se oye? Sí. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la ministra Gabriela Jiménez por su invitación y además felicitarlos por el alto impacto que ha tenido este evento en nuestra comunidad. Bueno, yo les voy a hablar de biotecnología, semillas y agricultura sustentable. La siguiente, por favor. Bueno, la justificación o planteamiento de mi trabajo es más o menos la misma que el doctor Castillo, pero es que todos estamos conscientes de una población que crece y crece y que no tenemos suficientes alimentos. Y queremos llegar a la situación hambre cero. Y según los datos de la FAO, del 2020, la población mundial para el 2050 va a ser de más de 9.7 billones de personas. Por lo tanto, necesitaremos más de 3.5 veces el suplemento de energía actual y 1.7 veces las fuentes de alimento actual para ese año. Y eso sin tomar en cuenta el impacto que va a tener sobre esos números el cambio climático y la pandemia, que sabemos que algunas cosas van a afectar de manera de incrementarlos y otras disminuyéndolos. Otra manera de ver esta situación, que ya el doctor Castillo planteó con sus gráficas, es que a finales del siglo XIX un agricultor alimentaba a 2.5 personas. Ahora, después en el siglo XX, tiene que alimentar a 130. Entonces vemos que estamos en una situación
de necesidad de alimentos. Y en la siguiente, por favor, podemos ver entonces que teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta el área de cultivo que existe en el mundo, tenemos que plantearnos un manejo agrícola y un mejoramiento sostenible y sobre todo amigable con el medio ambiente. La FAO también asevera que debemos cumplir estos 4 objetivos, que son asegurar la producción de una fuente adecuada de alimentos, aliviar la pobreza, lograr una mayor salud y nutrición para una población en crecimiento y conservar los recursos naturales para llegar a esta condición de hambre cero. Con el objetivo número 4, tanto las fábricas como los productores y los consumidores nos vemos en serios problemas, porque no estamos garantizando ni la salud del suelo, ni la calidad del agua, ni el mantenimiento de la biodiversidad, ni flora, ni fauna, ni suelos naturales. La siguiente, por favor. Es así como los rendimientos agrícolas hace 4 décadas eran modestos, pero eran estables. Y la relación de la agricultura con la ecología era fuerte. Eso fue hace 4 décadas. El rendimiento de los cultivos dependía del reciclaje de materia orgánica, de los mecanismos de control biológico y del patrón de lluvia. Con el reciclaje de materia orgánica, normalmente los cultivos eran granjas pequeñas, con ganado alrededor. Las heces del ganado y las hojas de los demás cultivos ayudaban a mantener un ciclo de nutrientes estable y disponible en el suelo. También, como no se dependía de un monocultivo, sino que se cultivaban diferentes variedades de la misma especie en áreas compartidas o se rotaban los cultivos para no empobrecer el suelo, los mecanismos de control biológico contra plagas, insectos y enfermedades funcionaban. Y el patrón de lluvia permitía el riego de nuestros cultivos. Ahora, si pasamos a la siguiente, por ejemplo, los mecanismos de control biológico de pestes, plagas y enfermedades no funcionan, por lo menos durante estas últimas 4 décadas. La situación ha mejorado en la última década gracias a las propuestas que estamos teniendo de 10 años para acá. Pero vamos a decir, hace 3 décadas, por ejemplo, este es un ejemplo, en 1997, en diferentes distritos del estado Mérida, donde vemos, por ejemplo, un agricultor fumigando sus cultivos sin ninguna protección. Muchas veces los vimos con la tacita de café también de una vez al lado. Todo el exceso de fungicidas, plaguicidas, incluso de fertilizantes, como explicó el profesor, que contaminan también nuestro ambiente, son lavados por la lluvia y por el agua y pasan tanto a los depósitos, embalses de agua para la alimentación como para el riego, contaminando más los suelos y volviendo entonces un ciclo vicioso a la situación de contaminación de nuestro ambiente. Allí ven la cantidad de personas intoxicadas por plaguicidas en los diferentes distritos del estado Mérida entre 1997 y el año 2000. La siguiente, por favor. Bueno, entonces debemos buscar una solución a estos problemas y la agricultura sostenible describe entonces el manejo de los cultivos de manera que se pueda incrementar o al menos mantener la producción mientras se protege el medio ambiente. Entonces, para cumplir esta hambre cero, los cultivos deberán ser resistentes a patógenos, a pestes, a herbicidas y a otros estreses abióticos. Y deben tener mejor calidad nutritiva, mayor potencial de rendimiento para poder alimentar a la población del futuro. La siguiente, por favor, y un requisito. Entonces, ¿cómo nos ayuda la biotecnología? ¿Cómo se interactúa la biotecnología con la agricultura sustentable? En primer lugar, con el suelo, con ese microbioma que está en el suelo, que son aquellas bacterias y hongos benéficos que interactúan con la planta a través de sus raíces y tienen la mayoría de las veces una relación simbiótica en la cual favorecen la toma, por ejemplo, la fijación de nitrógeno por la planta y la solubilización de fósforo y de potasio, que son los macroelementos que
que garantizan la nutrición y el desarrollo vegetal. También envían señales que le permiten a la planta defenderse contra insectos y enfermedades. Muchas relaciones entre microbio y microbio crean unos túbulos llamados sideróforos por donde pueden pasar metales como el hierro, que también son micronutrientes que son necesarios para el crecimiento vegetal, y allí entonces hay toda una interrelación entre estos organismos benéficos, pero para que pueda funcionar eficientemente, si vemos en la próxima, la biotecnología nos permite identificar, aislar esos organismos benéficos. ¿Cómo? Detectando los factores ambientales, bióticos y abióticos que estimulan esta relación. Al incrementar y estimular esta relación, eso nos permite el aislamiento de estos microbios y su identificación, y una vez identificados, entonces nosotros podemos hacer formulaciones con esos microbios o bioinoculantes que devolvemos entonces al suelo, y la planta puede eficientemente y puede de manera más eficiente usar los nutrientes que ya tenía, ¿no? Simplemente estamos usando la biotecnología para incrementarlos. Todo esto gracias a la biotecnología, que con sus técnicas y los marcadores moleculares nos permiten la identificación de todos estos organismos patógenos y no patógenos. Con respecto al mejoramiento de las plantas y tratar de obtener cultivos más rendidores, los que trabajamos con agricultura sostenible y amigable con el ambiente, estamos volviendo al mejoramiento vegetal tradicional. Fue en 1718 cuando se realizó el primer cruce entre dos especies diferentes del mismo género, y fue para generar ese clavel tan lindo que ven allí en la foto. Después de este trabajo, prácticamente las leyes de Mendel, ¿se acuerdan de los guisantes, lisos, rugosos, etcétera? Primera y segunda ley, fueron guardadas y se enseñaban a nuestros estudiantes de genética nada más. Ahora, después del siglo XX, pues nosotros los mejoradores hemos retomado las leyes de Mendel y hemos tratado de aplicar y de unirlas con las nuevas tecnologías genómicas para acelerar el mejoramiento vegetal, que es lo que se conoce hoy en día como mejoramiento tradicional asistido. Este ha sido aplicado exitosamente en cereales y leguminosas, y nosotros en nuestros países en desarrollo lo estamos aplicando también en raíces y tubérculos. En el siglo XXI, en la primera etapa, hemos utilizado estas tecnologías y hemos ido de la transformación del desarrollo tecnológico y la disminución de costos en el área de la genómica a la secuenciación de la próxima generación, que no solamente es mucho menos costosa, sino que facilita el desarrollo de marcadores moleculares para la identificación de características de interés. ¿En qué consiste esto y para qué nos sirve esto a los mejoradores? Ya va, permiso. Si me permites la anterior, un momentico. Ok. Fíjense, cuando nosotros decimos que ya en este siglo estamos utilizando los marcadores moleculares para la identificación de características, es porque en la actualidad, gracias a la secuenciación de próxima generación, hemos secuenciado los genomas de la mayoría de plantas de interés alimenticio. Y no solamente conocemos la secuencia de sus genomas, sino sabemos dónde están las mutaciones puntuales que permiten diferenciar una variedad de otra, y sabemos además dónde están ubicados en los cromosomas de estas especies los genes de interés. ¿Qué pasa con el mejoramiento tradicional? El mejoramiento tradicional puede tardar hasta 20 años para generar una variedad. Porque nosotros, por ejemplo, si estamos buscando una variedad de papa resistente a la fitóftora o al tizón tardío, nosotros debemos hacer cruces y retrocruces con variedades silvestres hasta lograr y probar después en campo, lograr que la planta crezca, infectarla artificialmente con el hongo y esperar ver si muestra características o no de resistencia, para entonces poder saber cuáles descartamos y cuáles utilizamos para una segunda ronda de cruce.
Si nosotros sabemos que esta característica de resistencia está ubicada en el mismo cromosoma que, por ejemplo, el gen que confiere una característica morfológica como que esa planta tenga espinas, entonces esas características ligadas a características morfológicas nos permiten asegurar que por la pequeña distancia en el cromosoma que está un gen de otro, lo más seguro es que ellos sean heredados juntos. Y al ser heredados juntos, entonces nosotros simplemente al observar una planta con espinas podemos asegurar en un 99% que esa planta va a ser resistente a la enfermedad. Ese es el mejoramiento genético asistido o mejoramiento tradicional asistido por marcadores moleculares, que es realmente el futuro de la agroecología o de la agronomía, de la agricultura amigable o sostenible. La siguiente, por favor, ahora sí. Fíjense, lo de las técnicas de marcadores moleculares han avanzado muchísimo desde 1980, que todos conocemos lo que son los marcadores RFLP, AFLP, en alguna parte lo hemos oído, RAPD. Ahora, hasta arriba, donde está el último cuadrado azul, son los marcadores basados en la secuenciación de la próxima generación. Y abajo están las distintas variedades que a los biólogos moleculares les encanta ponerles siglas a todas esas técnicas, pero en general cada una nos permite ver genes expresados o no en distintas condiciones, y cuando son genes, cuando son características que vienen reguladas por un solo gen, como gracias a Dios son la mayoría de los genes de resistencia a enfermedades, o características reguladas por varios genes, como sucede con las respuestas a algunos estreses abióticos. La siguiente, por favor. Bueno, tenía que nombrarlas. Bueno, allí están las nanopartículas que habló el profesor Castillo. Yo simplemente, en el caso de la fertilización, un ejemplo, las nanopartículas, lo que ven debajo, en la parte de abajo de la figura, las nanopartículas permiten liberar mucho más lento nitrógeno, fósforo y potasio, y por lo tanto hay menos pérdida por lavado, por el riego. Entonces, si se van liberando lentamente eso con esa tecnología que explicó el profesor Castillo, pues no solamente logramos tener la planta bien nutrida, sino que además están perdiéndose mucha menos cantidad. Y también, por ejemplo, se usan para eliminar algunos metales tóxicos en las plantas. En la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya planteado el problema, ¿qué hacemos nosotros como alianza científico-campesina entre el Instituto de Biología Experimental, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y la CODECID? Nosotros somos un grupo que nos denominamos Grupo Raíces y Tubérculos, y estamos aliados con CODECID para promover la agricultura sostenible. Estamos conformados por el Laboratorio de Mejoramiento Vegetal, que coordino, el Laboratorio de Nutrición Mineral de Plantas Silvestres, coordinado por la profesora Alicia Cáceres, el Laboratorio de Polisacáridos Vegetales, coordinado por el profesor Alexander Laurentín, y el Laboratorio de Granos, Raíces y Tubérculos, coordinado por el profesor Rommel Guzmán, que este último laboratorio es el del ICTA. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros producimos y distribuimos semilla biotecnológica, diagnosticamos enfermedades, producimos biofertilizantes, nos aliamos con empresas productoras de organismos entomopatógenos, caracterizamos nutricionalmente nuestros cultivos, obtenemos productos procesados, conformamos núcleos semilleristas con asociaciones de productores, dictamos talleres y nuestros cursos y capacitaciones son acreditados por la UCB. Además, el personal que labora en nuestros laboratorios son estudiantes que también consiguen académicamente sus títulos de licenciados, magíster o doctorantes, pero además trabajan como personal contratado por la CODECID. La siguiente, por favor. Con respecto a la obtención de semilla biotecnológica, nosotros entonces aplicamos el concepto de la totipotencia, que consiste en que a partir de una célula vegetal podemos obtener una planta completa para micropropagar, si me pasa la siguiente, por favor, plantas de interés alimenticio como la fresa. Allí vemos el cultivo in vitro de la fresa. En la siguiente vemos las vitroplantas obtenidas, por favor.
que ya me pusieron los 5 minutos y ya me asusté. Y cómo esas vitroplantas son pasadas a suelo y luego son entregadas a productores. En la siguiente voy a mostrarle muchos ejemplos de lo que hacemos nosotros en apoyo de la agricultura sustentable en todo el planteamiento que di antes, ¿no? Allí tenemos el cultivo in vitro de batata, que también lo hemos entregado a núcleos semilleristas creados en el municipio Zamora y a la Escuela Agroecológica Indio Rangel. También utilizamos estas técnicas para preservar los bancos de germoplasma de ñame y de papa, de ñame de línea Miranda y de papa de los productores integrales del páramo. Con la papa tenemos una línea de investigación muy importante. Muchos de ustedes no saben que la papa también tiene sus frutos y tiene sus semillas, y además que hay una relación entre el tiempo de tuberización y el tiempo de floración, y viene regulada por el mismo grupo de genes. Y los factores ambientales que regulan la floración regulan también la tuberización. Entonces nosotros hemos hecho muchas investigaciones en ese aspecto, y en la siguiente podemos ver que hemos logrado la producción de microtubérculos. Y podemos ver en la siguiente que esos microtubérculos son semillas obtenidas en frascos, pero que grelan igualito que los tubérculos en campo y son llevados a los productores y cultivados exitosamente y forman la semilla prebásica, básica, en el mismo ciclo que las papas en el campo. La siguiente, por favor. Además, hacemos la identificación de patógenos bacterianos. Procesamos las muestras para el aislamiento de los patógenos, la siguiente, y los identificamos a nivel morfológico, la siguiente bioquímico, y en la siguiente a nivel molecular. En el laboratorio, en la siguiente vamos a ver lo que se hace en el laboratorio de nutrición mineral de plantas silvestres. Nosotros recogemos el suelo y de ese suelo identificamos la microbiota que vimos anteriormente. Se siembran plantas multiplicadoras de esos microbios benéficos en ese suelo y se prepara en la siguiente como un inóculo, un biofertilizante que nos ayuda entonces de manera natural a fertilizar los suelos con los mismos organismos benéficos que tenía. Allí vemos, por ejemplo, una planta de café inoculada a la izquierda y sin inóculo a la derecha. En la siguiente vemos cómo Victoria Ochoa, una de las chicas CODECIT, está recogiendo las muestras de suelo en una visita que realizamos recientemente en Las Aguadas, en el estado de La Guaira. En el laboratorio vemos en la mesa arriba, al lado izquierda, batatas inoculadas con esos inóculos y a la derecha sin inocular. Y vemos cómo visitamos a los productores, no solamente para ayuda técnica, sino además también entregamos inóculos preparados con los mismos organismos que tienen ellos en sus suelos, organismos benéficos. En la siguiente podemos ver que esas visitas técnicas también aprovechamos que estaban los investigadores de Proimpa con nosotros y entregamos semilla de papa para esos productores y además los asesoramos en el campo. En la siguiente también tenemos un núcleo semillerista de fresa en la colonia Tobar. Allí fuimos a entregar 70 vitroplantas de la variedad Albión y fuimos a evaluar las vitroplantas que hemos entregado en otras oportunidades. En la siguiente, por favor. Con respecto a la calidad nutricional de los productos que obtenemos en el laboratorio, desde hace 13 años en el laboratorio de polisacáridos vegetales, el profesor Alexander Laurentín viene analizando el almidón, la calidad nutritiva del almidón de raíces y tubérculos, leguminosas y cereales. Y una fracción del almidón que se digiere, que es la que nos da energía, y una fracción del almidón que no se digiere, pero que sirve de alimento para las bacterias benéficas que tenemos en nuestro colon, en el colon de los seres humanos. Entonces, la fracción que se digiere la hemos estudiado, por ejemplo, en algunas variedades de papa del banco de Proimpa, y encontramos que en algunas variedades, como andinita y agostureña, esta digestibilidad es muy alta, mientras que en ojos catires y amarilis es muy baja. Mientras mayor sea la digestibilidad relativa, mayor energía provee este almidón.
Y con la fracción que no se digiere se hizo todo un estudio con el banco de germoplasma de Ñame, con 6 clones de ese banco de línea Miranda, y encontramos que el clon criollo venezolano era el que tenía la mayor cantidad la mayor proporción de almidón resistente. Y ese es como, se parece mucho a los prebióticos y alimenta eficientemente a la microbiota del colon. En la siguiente podemos ver, para terminar, que también procesamos nuestros productos naturales obteniendo productos procesados, valga la redundancia, como harinas. En este caso, esta parte se hace en el laboratorio en la planta piloto del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, donde hemos obtenido en la siguiente harina de batata amarilla y rosada. Hemos estudiado su composición y este producto que queremos ampliarlo a otras raíces y tubérculos, pues al provenir de plantas desarrolladas a partir de semilla biotecnológica y cultivadas con métodos amigables, como el uso de biofertilizantes, bioinsecticidas, etcétera, entonces nos garantiza su calidad e inocuidad. Ya para terminar, les muestro entonces nuestro equipo de trabajo. En la foto de la derecha están detrás el profesor Rommel, el profesor Alexander y la profesora Alicia Cáceres, y eso es nuestro equipo de muchachos IBE CODECID. Y en la siguiente vemos que hace un mes justamente instalamos en el Instituto de Biología Experimental una capacitación para técnicos y productores de Proimpa que nos están visitando. Allí está una de ellas, Ingrid, me vino a acompañar hoy, y allí vemos lo que es alianza, ¿no? Allí tenemos los muchachos, los profesores, está el profesor Blas Dorta que nos ayuda con sus organismos entomopatógenos, está la gerente de proyectos de CODECID, Carla, el señor Juan, presidente de CODECID, la viceministra Diana Castillo, que es proimpera de nacimiento y de corazón, pues nos acompañó también. Y ya hoy culminamos felizmente esta actividad de capacitación. Por un mes los tuvimos allí y estamos muy tristes porque se van. Bueno, muchas gracias por su atención y los invito a cultivar de manera amigable con el ambiente. Muchísimas gracias, la doctora Oropesa. Agradecemos también a todas aquellas personas que nos acompañan a través del canal de YouTube, MINSI Venezuela, así como también a través de las redes sociales del Ministerio, el Instagram y el Twitter. A continuación, presentamos a la licenciada Damaris Hernández con el tema Observatorio Satelital de la Producción Agrícola, Eje Páramo Merideño. La licenciada Damaris es bióloga de la Universidad de los Andes, investigadora con diplomado en Estadística Aplicada, estudiante de maestría en Biología Molecular. En el 2012 fue galardonada con el Premio Regional de Ciencia y Tecnología en el Estado Mérida. Actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de Proyectos Especiales, IPE, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, agradecida con el espacio, me siento como en casa y bueno, queremos presentarles hoy para iniciar un trabajo que se ha convertido en el programa principal de la institución que actualmente presido, el Instituto de Proyectos Especiales, que viene siendo un ente adscrito al Ministerio de Planificación mediante la Corporación de Desarrollo de la Región Los Andes, con competencia en arquitectura, ingenierías, ciencia y tecnología. En ese sentido, esta institución bastante joven, con apenas 7 años, se propuso idear la implementación de herramientas científico-tecnológicas para la planificación estratégica en el Estado. Apostando en esta mira, hemos desarrollado una metodología que, si bien está en fase piloto, se ha de alguna forma elevado ya a la región del Páramo Andino. No sé si podemos ver allí la presentación. Y bueno, inicialmente existe territorialmente y por el Plan de la Patria la subregionalización del Estado venezolano. Una de las principales subregiones, y lo comentaban acá el resto de los panelistas, pues tenemos con la Alianza Científico Campesina un trabajo también adelantado
con los productores y hermanos del páramo merideño, donde la subregión hortícola de Piso Alto Páramo Merideño la conforman, en este caso, varios municipios del estado Mérida. Entonces, en aras de toda esta red que nosotros hemos conformado y con las potencialidades científicas y tecnológicas que tenemos, tanto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y como el personal técnico que se encuentra en Mérida, en el Instituto de Proyectos Especiales, hemos desarrollado este programa, ¿no? Las plataformas satelitales nos permiten de manera inteligente y planificada observar y tener datos real de lo que tenemos en el terreno. Siguiente, por favor. Allí podemos ver la subregión hortícola de Piso Alto, Páramo Merideño, en este caso conformada por los municipios Cardenal Quintero, Pueblo Llano y municipio Rangel. Los avances que ha tenido, siguiente por favor, el Observatorio Satelital de la Producción Agrícola, es establecer la metodología de la identificación de los lotes de terreno efectivamente cultivables en la superficie del municipio Rangel, con avance al 100% en el municipio Cardenal Quintero y muy próximamente la totalización del municipio Pueblo Llano. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la localización geográfica de esta subregión la conforman estos 3 municipios y para ubicar pues, al resto del público, bueno, nos encontramos en el centro y occidente del país y específicamente en lo que denomina el estado Mérida su eje páramo. Pero este eje páramo tiene características especiales y diferenciadas que ciertas subregiones se caracterizan por incluso el tipo de cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, la subregión hortícola de Piso Alto, Páramo Merideño, pues es potencialmente productora de papa, zanahoria, ajo y trigo, ¿no? Focalizándonos en esos principales 4 rubros, nosotros hemos también tenido, siguiente por favor, los objetivos previstos para no solo el procesamiento de imágenes, para allí podemos ver más o menos en qué consiste, esquematizado el plan de trabajo, ¿no? Como comprenderán, pues existe la herramienta satelital y nosotros estamos en completa sintonía y trabajo conjunto con la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ente adscrito a este ministerio hermano, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, con las potencialidades que tenemos en Venezuela con respecto a la observación de las imágenes satelitales, tenemos nuestro BRSS-1 y BRSS-2, junto con otras plataformas internacionales que se complementan en el espectro, podemos analizar las imágenes que nos permiten una cantidad de aristas que se escapan de las manos, ¿no? Pero este pilotaje se complementa específicamente para determinar la superficie efectivamente cultivable. Nosotros hemos determinado mediante trabajo de campo, incluso con los hermanos de CODECIP, en el terreno cuáles son los productores que están sembrando y validar la información que desde las salas técnicas pues podemos analizar, y en el trabajo con la red de campesinos y productores pues terminamos de ampliar ese acompañamiento y ese empoderamiento de las tecnologías. Siguiente, por favor. Allí, bueno, les traigo un regalito, cortesía obviamente de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, una imagen de nuestra laguna de Mocubají y el municipio de Rangel en el estado Mérida, donde podemos observar, bueno, la calidad de las imágenes con las que contamos. Siguiente, por favor. Por acá la misma imagen, pero del satélite Sucre. Por allí ustedes pueden ver las características de cada una de estas imágenes, la precisión y el alcance. Siguiente, por favor. También, por supuesto, utilizamos y nos apoyamos en otras plataformas satelitales como es el Sentinel, y el proyecto piloto o el primer avance que hemos tenido en cuanto al procedimiento es sobre todo en el municipio Rangel. Esa imagen que ustedes pueden ver allí, ven la topografía de la zona, por lo que caracterizamos el municipio Rangel en 3 zonas. Siguiente, por favor.
Y bueno, vienen los procesos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Digitalizar los lotes de terreno efectivamente cultivables, reconocimiento y digitalización de las vías principales y agrícolas, identificación de los cuerpos de agua artificiales, y todo este trabajo se complementa con el trabajo pues, de campo. Próximamente tenemos previsto, este es otro modelaje en 3D de la digitalización de los lotes de terreno efectivamente cultivables, y bueno, nos permite delimitar con la observación y el monitoreo cómo se está comportando el municipio en términos de producción. Este modelado en 3D que podemos ver allá incluso es categorizado en etapas de desarrollo: suelos desnudos, suelos cosechados, cultivos en primera etapa de desarrollo y cultivos en segunda etapa de desarrollo. Siguiente, por favor. Este también es una visualización, en este caso del municipio Cardenal Quintero, donde también hemos avanzado y totalizado al 100% para el año 2020. En plena pandemia estuvimos trabajando y hemos totalizado el 100% de las vías principales y agrícolas, los cuerpos de agua, estos también caracterizados, además de los lotes de terreno efectivamente cultivables. Por allí, siguiente por favor. Bueno, como pueden ver, esta es una combinación de contrastes y color de otra imagen satelital que también se complementa. Siguiente, por favor. Y bueno, por acá nos podemos detener un poco donde efectivamente tienen el mapa del municipio Rangel y la totalización de la superficie efectivamente cultivable para uno de estos momentos. Estaríamos hablando de, disculpa anterior por favor, para el municipio Rangel de aproximadamente 2.700 hectáreas identificadas que corresponden a 4.000 no recuerdo el número por allí, 4.500 aproximadamente lotes de terreno que se traducen en 2.700 hectáreas efectivamente cultivables que no significan la totalidad del municipio, caracterizadas en primera etapa de desarrollo, segunda etapa de desarrollo, suelos desnudos y suelos en primera etapa de desarrollo, cosechado. Acá tenemos el mismo esquema, pero con las áreas agrícolas efectivamente cultivables del municipio Cardenal Quintero. En este caso, pues también la misma distribución, tenemos aproximadamente 4.200 lotes que significan el 100% de la digitalización mediante las imágenes satelitales suministradas por la BAE y en complemento analizadas en el Instituto de Proyectos Especiales y sus diferentes porcentajes en ese momento. Siguiente, por favor. Con respecto a la vialidad. La vialidad está aquí plasmada en principal y ramales en el municipio Cardenal Quintero, donde incluso está categorizada por parroquias. El municipio Cardenal Quintero, como pueden ver allí, está conformado por 2 parroquias en lo que llamamos pues definición político-territorial, y tenemos los porcentajes que, bueno, no los alcanzo a ver por acá, pero está, como pueden ver, su principal vialidad es agrícola, rural, no asfaltada. Con respecto a los cuerpos de agua, tenemos para el municipio Rangel la categorización en porcentajes por parroquia de los cuerpos de agua identificados en ese entonces, y para el municipio Cardenal Quintero los cuerpos de agua sí identificados o caracterizados según su tipo. Pero para el momento de las imágenes, para el momento del análisis de las imágenes satelitales, lo tenemos al 100% de digitalización. Esto con miras a, por supuesto, hacer un monitoreo. Esto implica una metodología, un día a día que, siguiente por favor, se nos queda corto para generar la estadística suficiente para generar reportes mensuales o bimensuales del comportamiento del territorio. Sin embargo, no nos detenemos y seguimos avanzando en replicar la metodología por todo el eje del páramo, ya sentando las bases de la metodología y la reproducibilidad de lo que es el trabajo con las imágenes satelitales. Podemos seguir levantando las condiciones para generar la estadística necesaria y el repositorio necesario para el monitoreo de las actividades agrícolas en el Estado.
Y para también explicarles un poco las potencialidades que tenemos con respecto a trabajar en conjunto, a las enormes capacidades con las que cuenta la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales y el trabajo conjunto. Bueno, estuvimos de alguna forma, muchos sabrán que para el mes de agosto sufrimos unas emergencias por lluvia en el estado Mérida, en el eje productivo Cuenca del río Mocotíes. Y bueno, con los hermanos de la BAE, pues muy amablemente nos facilitaron algunas imágenes y pudimos hacer un levantamiento que quedará como repositorio y como una posible línea de investigación que estamos aperturando en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Político Territorial que debería tener el eje del Mocotíes para nosotros en el estado Mérida. Y que bueno, siguiente por favor, parte de las potencialidades y del análisis y del trabajo que se levanta en sala técnica con respecto al análisis de las imágenes satelitales. Ahí está la descripción de la zona en estudio y bueno, por acá, pues como comprenderán para ese entonces y el tema de coordinar los planes de vuelo del satélite, etcétera, etcétera, es un arduo trabajo. Es valiosísimo las herramientas con las que cuenta el Estado venezolano para el servicio del pueblo y con el pueblo, y podemos, bueno, las imágenes obviamente para ese entonces un poco de nubosidad, sin embargo logramos trabajarlas y sí se puede identificar las zonas de deslave, siguiente por favor, y además que esta línea de investigación podría predecir zonas de susceptibilidad. Y allí nos vamos a abocar en todo caso con las alianzas que hay, con los cuerpos de seguridad y los organismos de seguridad y los organismos pues competentes en la replanificación del territorio, en ese sentido en el eje del Mocotíes en el estado Mérida. Por supuesto, trabajo técnico concatenado con el índice de vegetación, el NDVI, y siguiente por favor. Por supuesto, al comparar los patrones y las mediciones que se realizan, pues se puede generar una visión, una fotografía inmediata de lo que representó la emergencia para ese entonces, ¿no? Entonces tenemos pues una fotografía literalmente de la situación. Siguiente, por favor. Bueno, más detalle del trabajo técnico realizado brevemente dentro de las circunstancias, dentro de la emergencia en el estado Mérida, pero abocados a plasmar las potencialidades y el ejercicio soberano de la implementación de la tecnología. Pueden ver allí, en esta imagen está digitalizado con imágenes del satélite de Sucre, los cuerpos de agua, los ríos, los caudales. Y como pueden ver, una fotografía en sitio 2 o 3 días o 5 días después de la emergencia, en una de las zonas donde se puede ver pues, el impacto de lo que representó la situación. Contrastes de color para más análisis de las zonas afectadas y el levantamiento, pues, tanto de trabajo en campo, cotejarlo con los organismos competentes. Estuvimos hermanados en unas mesas técnicas con Protección Civil y otros organismos y tenemos una serie de data levantada que va a contribuir, como ya les comentábamos, a mejorar la replanificación en el territorio. Siguiente, por favor. Otra imagen más que nos muestra el trabajo y que se puede identificar fácilmente el tema de las zonas y las cicatrices de las zonas afectadas. Siguiente, por favor. Una ampliación de la zona y de las afectaciones ocurridas para ese entonces y con la comparación, con la respectiva comparación de las herramientas satelitales con las que contamos. Hablándoles un poco de los procesos de divulgación y la red de articulación que tenemos en Mérida, junto con ustedes, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con otros entes del Estado venezolano. Bueno, quisiéramos pues compartirles que todos estos trabajos, este insumo, están publicados en nuestro boletín del Instituto de Proyectos Especiales, que cuenta con 2 volúmenes. Actualmente tenemos 2 volúmenes y
están disponibles en nuestro blog. Próximamente reaperturaremos nuestra página web y podrán tener acceso también a la información que nosotros de alguna forma hemos estado levantando. Una invitación muy cordial a que consulten nuestros boletines divulgativos, donde no solamente hablamos del programa central del IPE, que es el Observatorio Satelital, que quisiéramos seguir fortaleciendo y apalancando tanto en el Estado como donde se considere necesario. Sin embargo, nuestra área de competencia pues es el Estado Mérida, y allí también tratamos otros temas y está obviamente abierto a la disposición para que puedan publicar sus artículos en nuestro boletín. Finalmente, no me queda más que agradecer al equipo, al hermoso equipo y toda la red y Alianza Científico Campesina con la que contamos en Mérida para levantar la información, para construir este proyecto en conjunto. Gracias de verdad a todo mi equipo en el Instituto de Proyectos Especiales, a nuestros productores, al personal de planta, a la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, que ha sido completamente receptiva, y bueno, ayer estuvimos en una visita a sus instalaciones y consideran que somos uno de los mejores usuarios que puede tener la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, y por supuesto a la madre de este ministerio, a Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos el espacio, gracias por siempre estar presta a la colaboración. Nos sentimos como en casa y bueno, aquí estamos juntos para seguir construyendo ciencia y soberanía en Mérida y en todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Hernández. Para finalizar este interesante ciclo de conferencias, me permito informarles que en el programa también tenemos al ingeniero agrónomo Juan Mateus, con la conferencia titulada La biotecnología como potencial aliada de la producción agrícola nacional. Importante informarles que esta conferencia fue pregrabada y se pondrá a su disposición desde este momento en el canal de YouTube MINSI Venezuela. A continuación, vamos a darle la palabra a la ministra para interactuar con los conferencistas. Buenas tardes. Buenas tardes, ministra Gabriela Jiménez. Muchísimas gracias al doctor Jimmy Castillo, presente, investigador de la Escuela de Química de la UCB, a la doctora Mayra López, mi profesora de Fisiología Vegetal, militante de la Alianza Científico Campesina, a Damaria Hernández, compañera del IPE, y por supuesto al doctor Juan Mateo, militante y padre de la Alianza Científico Campesina. De la experiencia, bueno, por supuesto la complementariedad es un valor fundamental en cada uno de los proyectos que ustedes presentaron. Sin embargo, Mayra, yo veo que hay una alternativa importante en la caracterización de los almidones. La variedad de semillas de papa que se han rescatado, la experiencia de multiplicación de la Alianza Científico Campesina y la caracterización que se ha hecho desde el punto de vista bioquímico permite determinar algunos almidones que tienen interés o aprovechamiento industrial. Hoy la Alianza Científico Campesina son 17 estados del país, son más de 3.000 familias, al menos por decir así, unas 10.000 hectáreas de siembra. Igual Carla tiene la cifra exactamente, con rendimientos que han superado inclusive las 70 toneladas de semilla o de papa de consumo por hectárea. Estos almidones caracterizados tendrán alguna salida para el sector farmacéutico, para el sector industrial, para el sector de la industria química nacional. Yo creo que ese es el siguiente paso de la Alianza Científico Campesina, además de garantizar la soberanía alimentaria, encadenar los procesos con la industria. Algunos almidones son digeribles, de interés nutricional, pero los otros, como hablabas de Amarilis, por ejemplo, creo que tenemos ahí un salto importante para la química en los procesos. Sí, y no solamente dependiendo de la variedad, ¿no? Hay que analizar la María Bonita y la Guaycaipura y otras variedades que tenemos que han prometido alta productividad en pisos intermedios y bajos, que son los que en donde menos se cultiva la papa. Ahorita no es esa línea de investigación es del profesor Alexander Laurentín, pero por supuesto nosotros somos un grupo muy unido y estamos todos al tanto de todo. Él ahorita está trabajando mucho con la formación de pirodextrinas,
que son carbohidratos derivados de ciertos procesos que se le aplican al almidón, y lo bueno es que son mucho más solubles que el almidón, y también son de ese tipo de almidón no resistente, el que sirve para alimentar la microbiota del colon, pero como se disuelve más fácil, llega más fácil también a esta microbiota. Entonces, él tiene ya 2 trabajos especiales de grado y avances ahora en mejorar la calidad de las pirodextrinas extraídas de batata, de ñame y de papa. Entonces creo que le tenemos mucha fe a la síntesis de pirodextrinas a partir de las modificaciones que se le hacen al almidón. Damaris, del proyecto del Observatorio Agrícola, cuando comenzamos la experiencia, nuestra iniciativa, por supuesto, antes de la pandemia, con la red de redes, era de alguna forma acompañar la gestión agrícola local y empoderar a nuestros campesinos y campesinas, a la red de redes, a la familia campesina del conocimiento del territorio. La transformación inclusive por la actividad humana, por la actividad antrópica y las nacientes, cuerpos de agua, disponibilidad de agua, transporte. Ha favorecido la gestión agrícola, el observatorio. Hemos tenido oportunidad de aumentar la capacidad de siembra, la organización campesina. Sí, y trabajamos en conjunto con diversas investigaciones accesibles a la socialización del conocimiento a los productores. Ahora mismo tenemos un pilotaje también sobre la instalación de pluviómetros artesanales en esas unidades de producción para que junto con los productores levantemos los climogramas y podamos de alguna forma predecir y mejorar la calidad y los ciclos de la siembra y de alguna forma tributar a esa complementariedad que tenemos que tener lo técnico y lo local y lo ancestral que se complementa. ¿Podemos automatizar también los pluviómetros? Sí, pero acercándonos de esta forma y con estos pilotajes que se van a incorporar ya en las unidades de producción identificadas y que junto con COECIP pues estamos también trabajando, levantando y mapeando, vamos a seguir avanzando. De hecho, una de las cosas que nos quedó pendiente, ministra, fue el tema de las capturas de las imágenes con el espectroradiómetro para empezar la identificación de las firmas, de los patrones espectrales, sobre todo por lo menos empezando para de repente alguna variedad de papa que lo tenemos previsto o en su defecto, obviamente mirar a establecer esa metodología que queremos asentar para que podamos por lo menos cumplir la meta de observar el trigo, el ajo, la papa y la zanahoria al visualizar y al tener la imagen satelital. Eso lo tenemos en deuda. Sí, el profesor Jimmy, nanotecnología, oportunidad y desafío para la Alianza Científico-Campesina, entendiendo que la alianza nació en el estado Mérida, en donde hay un uso no racional con los fertilizantes y los insecticidas. Creo yo que la nanotecnología es una oportunidad para orientar el uso y migrar también a una práctica más sana. ¿Aló? Bueno, indudablemente los estudios que hemos hecho hasta ahora nos han llevado a que usando la nanotecnología, nanofertilizantes y algunos trabajos que estamos haciendo con absorbentes de, por ejemplo, metales pesados en las tierras y en las aguas. Por ahí tenemos un trabajo con Wilmer Tesara en cacao, tratando de extraer el cadmio del cacao y estamos usando sistemas nanométricos para dárselo a las plantas y que lo absorban ellos y no la planta. O sea, van a estar en la planta, pero no van a pasar al grano, al cacao, pues a la fruta. Eso es un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer, porque como lo dije en la charla, esos sistemas nanométricos a per se en sí, lo que son cajas donde tú puedes meter casi que cualquier cosa a nivel molecular. Entonces tú puedes meter desde nutrientes hasta, ¿cómo se llama?
antihongos, antibacterias, fungicidas, que de hecho tenemos un ejercicio bien interesante usando nanocobre como fungicida para los bananos y para el falso mal de Panamá. Y se ha controlado de manera importante. Esas son aplicaciones que uno puede desarrollar, por eso en parte, al final de la conferencia yo le dije que teníamos un par de aplicaciones, pero más que aplicaciones tenemos toda una iniciativa para el desarrollo de nanomateriales. Ahora, en los últimos 3 años ya no es solamente nanopartículas, ya están ampliando el rango y estamos hablando de usar grafeno como para transportar prácticamente cualquier cosa. También están usando las nanofibras de carbono y todo ese material ya nosotros tenemos el know-how, sabemos cómo hacerlo, sabemos. Ahora la idea es, yo soy químico, pues hasta ahí llego. Entonces, las alianzas para ahora aplicarlo. Yo estaba ahorita en la conferencia, por ejemplo, escuchando. Nosotros tenemos esos nanofertilizantes que pudiesen aplicarse a la semilla, en el tratamiento inicial de semilla. Habría que probar los beneficios de esto. Escuchando lo del almidón, hay un potencial enorme. Aquí se hacen cantidad de pega. O sea, los químicos hacemos pega con almidón, con destrina del almidón. Ahorita se hace con almidón de maíz. Estaban tratando de migrar bueno, pero la profesora María Rodríguez sabe más de eso. Estaban tratando de migrar al almidón de yuca, pero, o sea, los desarrollos tecnológicos parten de acá y bueno, lo que hay que hacer las alianzas para aplicarlo en el campo necesario. Pero esa es la idea básicamente de los congresos y de poder vernos las caras, ¿no? Bueno, ahora por internet. Muchísimas gracias, en verdad siempre enriquecedora el encuentro con ustedes y la oportunidad de debatir. Mayra, tenemos que reunirnos con María para ofrecer estas oportunidades de almidones. Si pudiera decir algo un momentico, sí. Cuando estuvimos en Mérida hace poco dictando un taller, el señor Bernabé, que es el papá de las papas nativas, me entregó una papa que la estamos ya estableciendo en el laboratorio, y él la llama la concha negra, pero ahí todas son arbolona negra, morada, etcétera, los nombres que ellos le ponen, pero la picó y la cerró otra vez, unió las dos mitades y la ponía así y la mitad de abajo no se caía. De la cantidad de almidón. Entonces, por ejemplo, esa variedad la queremos propagar ya para que Alexander venga y me pida 5 kilos. Yo digo, espérate, dame un tiempo para propagarte tus 5 kilos para que saque el almidón, la pirodextrina, y ahora podemos hacer almidón de pega. Perfecto. Sí, yo creo que es una oportunidad interesantísima con los almidones y bueno, la complementariedad, que es el desafío de que siempre nos encontremos en cada una de las tareas de investigación. Me quedo pendiente de ver esos artículos, Jimmy. Sí, porque yo los entiendo como unas pequeñas nanocajas en donde puedes atrapar o puedes ir liberando también. Bueno, hemos desarrollado nanocajas donde la sílica tiene 89% de porosidad. Entonces es como una piedra pómez, pero muy chiquitica. Ahí metes los microelementos, como la sílica es inerte, básicamente, y de paso es amigable con el ser, digamos, biológicamente. Nosotros tenemos sílica por todos lados. Entonces, ella se quedan los elementos ahí y los va liberando poco a poco a medida de que el cuerpo mismo o la planta, con sus enzimas, va transformando los elementos, va rompiendo las estructuras y va extrayendo lo que necesita. Entonces son como cajitas de liberación prolongada de microelementos. Pero en esas cajitas también nosotros hemos metido, por ejemplo, moléculas orgánicas, que es otro problema enorme. O sea, cuando tú quieres usar un fungicida o una cosa así, los fungicidas no son solubles en agua. Entonces usan aceite. Peor todavía la cosa porque contaminas aún más.
Esta no, tú puedes meter la molécula orgánica en esa caja y ya ella se dispersa en el agua, en su estructura. Entonces, esas son otras. Y luego ella lo libera cuando cae en el sitio, pues. Esa es una vía. Nosotros nos hemos movido más allá en otras aplicaciones, por ejemplo, para generar nanoscatalizadores que usamos, por ejemplo, para mejoramiento de aceites de motor, de aceites de carro. Y ahorita estamos trabajando con una idea de meter dentro de esa cajita unas cuantas átomos de hierro magnético para captura de CO2. Porque entonces puedes minimizar la cantidad de CO2 en el ambiente, digámoslo así, capturando el CO2, pero después con un imán puedes atraer las partículas y separarlo del medio donde lo quieres. Entonces eso es, digamos, es toda una iniciativa que estamos tratando de montar para el uso de cosas que digamos, si esa nanopartícula de sílica sola no hace nada, pero si con una pequeña modificación, entonces se puede usar en diferentes áreas. Buenísimo, buenísimo, en verdad, súper interesante. Tenemos tareas para largo aliento. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos los ponentes. Agradecemos su excelente participación. Durante el 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde la construcción de soluciones a los retos del país la podemos lograr con la mirada puesta en la ciencia, la tecnología e innovación. Agradecemos también a todos los que se han conectado por el canal de YouTube. Me informan que tenemos más de 100 personas conectadas, así como más de 300 visualizaciones durante este interesantísimo ciclo de conferencias. También me queda solo invitarlos para el día de mañana, ya para el cierre de este 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la agenda científica. Muchísimas gracias y feliz noche. Participa en el 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. La plenaria final será del 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Espacio oportuno de encuentro e intercambio para evaluar lo realizado, reflexionar sobre el momento actual con sus retos y sus oportunidades para delinear juntos el futuro de la investigación y la innovación en el país. Ingresa a congresocti.mincit.gov.be. Participa. Tu conocimiento cuenta. Participa en el 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. La plenaria final será del 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Espacio oportuno de encuentro e intercambio para evaluar lo realizado, reflexionar sobre el momento actual con sus retos y sus oportunidades para delinear juntos el futuro de la investigación y la innovación en el país. Ingresa a congresocti.mincit.gov.be. Participa. Tu conocimiento cuenta.